La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Te hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje... ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Estamos hablando de cómo afecta mi lengua, cómo afecta la lengua, mi futuro y el de mi familia. Cómo afecta lo que yo digo a mi familia y a mi vida. Cómo afecta. Vimos algunas cosas, sin embargo nos vamos a meter, bueno, sí, ayer vimos que la palabra de Dios es palabra de vida, y cuando nosotros no solamente la vivimos, sino que la pronunciamos con fe, esa palabra se vuelve palabra de vida, alimento de vida para nosotros. Pero también esa palabra pronunciada con fe se convierte en salvación, produce salvación en aquellos que, teniendo fe en su corazón, confiesan lo que han creído, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa, ¿para qué? Para salvación. Entonces empezamos a ver el resultado de una confesión con fe, de una confesión no de cualquier cosa, de la palabra de Dios. Y es verdad, mi hermano, y quiero que usted medite en esto, es verdad que hay cierta dificultad en cambiar totalmente el léxico que nosotros aprendimos allá afuera. En gran manera lo podemos haber cambiado. Sin embargo, en pequeñas cosas, en cosas que se dicen en la intimidad del hogar, de la casa, en expresiones que parecen no tener importancia, en esas expresiones poco se ha cambiado, poco se ha cambiado. Cuando se habla de otra persona, es que él siempre ha sido así, ese no cambia, refiriéndose a un familiar, al mismo esposo, a la misma esposa. Cuando la Biblia dice que no debería ser así, porque eso te está trayendo un futuro no bueno, porque las palabras tuyas y mías se convierten en el alimento del día de mañana y me toca comérmelas. Eso dice Proverbios 18, 20 y 21. Me toca comerme las palabras que yo pronuncie, buenas o malas, eso es. Entonces vamos a mirar cómo el hablar mucho no es bueno. ¿El hablar mucho qué? Dice Eclesiastés capítulo 10, Eclesiastés. Vaya conmigo al libro de Eclesiastés. El capítulo número 10. El versículo número 12. Dice, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Mire cómo el que habla con necedad trae un futuro de ruina sobre su vida, atrae sobre sí un futuro de ruina. ¿Lo está entendiendo? Dice, mas los labios del necio causan su propia ruina. Hablaron tanto hasta que por fin fueron a la ruina. Dice, el principio de las palabras de su boca, el principio, el fundamento de las palabras de su boca es necedad. No sabe lo que habla, no sabe lo que dice. Él habla de un tema, habla de otro, dice aquí, dice allá, supone cosas. Mira lo que dice la palabra. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla, nocivo desvarío. En otra versión dice que él habla de todo sin conocer. Eso es el necio, el que habla y habla aún sin conocer nada. Nosotros, a ver, allá afuera de esto conocen mucho. Recuerde cuando usted conoció al Señor, que empezaron personas que nunca habían estado
en una iglesia cristiana, empezaron a juzgarlo y empezaron a decir cosas que se imaginaban o que les habían contado. Esas son las palabras del necio. ¡Ja! Esas iglesias que el pastor se acuesta con todas las mujeres, que le quitan la plata, que le tienen que dar los papeles, los documentos de la moto, del carro, que todo se lo tienen que dar a él, porque se suponían. Y eso es lo que está diciendo la palabra. El necio habla y es un desvarío lo que habla. No tiene control, no tiene ninguna clase de prudencia, no tiene ninguna razón lo que dice, pero hablan. Ahora, no es muy fácil encontrar en medio de la iglesia esta clase de personas, pero se encuentran. Se encuentran personas que hablan y suponen cosas y dicen cosas y resisten. La misma palabra la resisten. Escuche, por favor, póngale cuidado, porque a veces cuando cuando no es posible entrar en ese nivel de reconocimiento de que soy yo al que le está hablando la Biblia, yo pierdo. Cuando la Biblia me habla y yo no puedo reconocer que la Biblia me está hablando, no me voy a corregir. Y cristianos hermanos, eso sí, tienen que estar llevados por la carne, dirigidos, guiados por la carne. El cristiano que empieza a hablar, hermano, que habla y habla y habla, se opone a cualquier cosa, resiste cualquier cosa, dice saberlo todo y alterca sobre cosas que no conoce, resiste la autoridad, critica la autoridad. Solo lo que él dice parece tener razón, solo lo que él piensa es bueno. Oiga, qué terrible. Dice la Biblia que él causa su propia ruina. Dice que esa clase de personas están ahondando un hueco donde se van a ir a enterrar ellos, porque todo se les va a acabar. Esas personas pierden el empleo, pierden la familia, si tienen ministerio, lo pierden. Por eso, porque son alocados. El necio es alocado. Las Biblias católicas le llaman al necio, traducen esa palabra como tonto. Y una versión católica dice estúpido, así. Entonces la traducción del lenguaje actual también llama tonto a la persona que habla por hablar, que cree que es el único que tiene la razón y que cree conocer de todos los temas y que bla, bla, bla. Es necio y todo lo que dice es nocivo contra él mismo. Porque si vio lo que dijo el primer versículo que leímos, él va a la ruina. La segunda parte del versículo 12 dice: mas los labios del necio causan su propia ruina. Destruyen todo lo que hay, todo lo bueno que el Señor les ha entregado. El necio, por su hablar, por sus palabras, lo destruye todo. Habla y habla, hermano. Ese no se mide, esa persona, hombre o mujer, no se mide con lo que está diciendo. Eso quiere hablar, quiere saberlo todo. Es la más bonita, es el más bonito. Él es el más inteligente. Nadie sabe como él. El pastor no tiene razón. Ese es un anticuado, ese es un ignorante. Él es el que conoce, ella es la que sabe. Dice la Biblia: el principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. Locura, desvarío, tiene que ver con la locura, con el desequilibrio mental. Dice el versículo 14: el necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. Aunque él no sabe qué va a pasar mañana, él multiplica palabras. Y habla, y habla, y habla. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? No, pero él cree conocerlo todo. Estemos muy pendientes, hermano. De pronto nosotros no somos así, pero si conocemos a alguien así, hagámosle un favor. Dígale: vas para la ruina. Despiértate, sacúdete. Vas para la ruina. Lo que el Señor te ha entregado lo vas a echar en un hoyo, porque al ser necio lo expresa con sus palabras. No, yo. Mire la consecuencia de palabras que no tienen prudencia, que no tienen una fuente bíblica. Es así, es así.
De hecho, yo le puedo decir que en el comienzo de nuestra vida cristiana conocimos varios personajes, uno de ellos llamado a un ministerio. El hombre se casó, pero él era altamente nocivo con lo que decía. Claro, era un hombre celosísimo. Un día insultó, un día ofendió al pastor, porque su novia no corrió donde él cuando él llegó. Era una persona bien especial. Los llaman machistas. Entonces ella no corrió porque el pastor la había llamado en ese momento y le estaba indicando algo que tenía que hacer al otro día. Hermana, y le estaba diciendo. Y él se paró en la puerta y la llamó por su nombre, pero así. Ella miró y le dijo, y siguió, ay, hermana. La celó con el pastor ahí, la celó con el pastor. Le dijo en voz alta, ¿qué tenés con el pastor? ¿Te gusta o qué? Y esa muchacha se puso a llorar. Al final se casó con él. Y se fueron al ministerio y regresaron a los poquitos meses. La iglesia no se los aguantó. Porque, hermano, una forma de hablar y eso todo lo sabe y todo lo dice. Y al lugar donde fue se estaba metiendo hasta con la guerrilla, que era un lugar de zona roja. Y desde el púlpito decía que no le tenía miedo y que vinieran. La misma iglesia le dio susto y le cerró la puerta. No lo dejó volver a entrar. El necio se conoce por sus palabras y cava el foso de la ruina para él y para toda su familia. Qué terrible es eso, hermano, que alguien haya llegado a la vida cristiana y nunca haya madurado en su forma de ver las cosas. Por consiguiente, hable por hablar. No, hermano, que el Señor nos guarde. Estamos hablando de que el mucho hablar no es bueno. Así que dice Proverbios capítulo 10, este era Eclesiastés 10, ¿no? Ahora es Proverbios capítulo número 10. Vamos a leer el versículo 19. 10:19. ¿Qué dice la Biblia? En las muchas palabras no falta pecado. ¿Se da cuenta? Esa persona que habla sin sensatez, que habla sin prudencia, sin reflexionar en lo que está diciendo, sino que quiere ser el centro de las reuniones cristianas y quiere aparecer como el más sabio, como el más entendido, dice el Señor, mire, en esa cantidad de palabras nunca falta el pecado. ¿Sabe por qué? Porque mis viejos decían, el que mucho habla, mucho hierra, o sea, mucho se equivoca. Pero el Señor lo dice de una mejor forma. En las muchas palabras no falta el pecado, porque el que habla mucho, sin pensarlo, por defender lo que está diciendo, puede mentir y no le importa, puede mentir. El jactancioso, cuando se jacta, él inventa cosas para impactar a los demás. Es que yo, y usted tal cosa, está mintiendo. En las muchas palabras, vuélvalo a leer, 19, en las muchas palabras no falta el pecado. Mas el que refrena sus labios, ¿qué es? Es prudente. O sea que el futuro de una persona que habla por hablar, así como el necio que estábamos viendo, hermano, se mete en problemas. Y no precisamente con el ser humano, se mete en problemas con Dios. Y hombre, uno al ser humano tal vez lo pueda engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. Contra esto, ¿qué dice la Biblia? Contra esto dice Santiago, el capítulo número 1. Es algo que conocemos, pero contra la mucha palabrería, Santiago capítulo 1 dice el versículo 19. Santiago 1, 19, léalo conmigo, dice la palabra. Por esto, mis amados hermanos, mire que nos está hablando a los cristianos. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque una de las cosas que tiene el que habla mucho es que se enoja fácil. Cuando alguien le alterca, cuando alguien no está de acuerdo con lo que está diciendo, a veces se enoja. Entonces dice, no, mire, escuche 2 veces más de lo que habla. Esa es la fórmula.
¿Cuántos oídos tiene? 2. ¿Cuántas bocas tiene? 1. ¿Y lenguas cuántas tiene? 1. Ah, listo. Entonces, hable la mitad de lo que escucha. Todo hombre sea tardo para oír, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Escuche. Esa es la solución al que mucho habla y cree saberlo todo y se jacta, y no falta pecado allí. Entonces dice, escuche bastante, pero hable poco. Es mejor si usted determina hablar poco. Y la primera carta de Pedro, son esos 2 textos que usted y yo bien conocemos, pero que es bueno repasarlos. Capítulo 4, versículo número 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, no hable conforme a su intelecto, no hable conforme a su creencia, a su tradición, no hable conforme a lo que usted opina, hermano, que a veces nosotros hablamos porque yo creo, hermano, es que yo creo. Lo más sabio y lo más sano para un hijo de Dios, para un buen hijo de Dios, es que no vuelva a hablar nada que no haya encontrado en la Biblia, que no haya aprendido de la Biblia. Lo que yo aprendí de mis padres, bueno, no todo fue malo, pero es mejor cambiarlo por lo bíblico, es mejor reemplazarlo por lo bíblico. Así yo tengo la seguridad de que no me voy a equivocar y de que no voy a pecar. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Eso es. Aprenda Biblia, hable conforme a la Biblia. Ya deje de lado lo que usted aprendió, tan bonito que fue. Puede ser muy sabio, puede que impacte a alguien, pero es mejor hablar conforme a la Biblia. Es mejor hablar conforme a la Biblia. Ahora, póngale cuidado a esto. Hablando del futuro, Proverbios capítulo 6 dice algo. Proverbios, el capítulo número 6, el versículo 1. Dice, hijo mío, y en este tiempo no habían documentos, escaseaban los documentos, las cosas se hacían por palabras. Esa era la ley, oiga, el principio de la ley de pactos y acuerdos. Entonces dice, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, eso no era sino que le dijera, sí, fíele eso, suéltele ese artefacto, ese producto, suélteselo que yo lo respaldo a él. Si él no le paga, yo le pago. Lengua. La gente pensaba que no, tranquilo. Eso, cualquiera habla. Usted después se niega, como lo hacen ahora. Qué pena. Dice, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Estás encarcelado en lo que dijiste y te va a ir mal. Porque dentro de poco van a venir a embargarte tu sueldo, tu casa, tu automotor, porque el otro no pagó. Y tu economía y por consiguiente la economía de tu familia se va a ver en peligro. Entonces la persona que sale de fiador de otro, a no ser que tenga lo suficiente para pagar, usted está poniendo en peligro no solamente su futuro, sino el futuro de su familia. Y nadie tiene derecho, escúchenme mujeres, usted tiene toda autoridad para oponérsele a ese hombre que no teniendo con qué, dice, le voy a servir de fiador a mi hermano, le voy a servir de fiador a mi amigo. ¿Y con qué vas a pagar si él no paga? No, él tiene plata, él paga. Qué pena. Eso usted no lo conoce, él se puede morir mañana. ¿Quién tiene la vida comprada? Nadie. Él se puede morir mañana. ¿Y a quién le va a tocar pagar? A usted. Y si tiene que pagar esa cuota, ¿con qué nos va a alimentar? ¿Con qué va a sostener su casa? Determinantemente no, me opongo. Y tiene la autoridad para hacerlo. Claro, porque es que está poniendo en peligro. Hombre, si usted quiere hacer ayuno de aquí en adelante hasta que la deuda se pague, bien, pero no nos ponga a hacer ayuno a nosotros. No, usted tiene una familia, usted tiene una responsabilidad.
Y muchas personas, escuche, muchas personas sin pensarlo dos veces, comprometieron la economía que no les pertenecía a ellos, comprometieron el arrendo de su casa, la cuota de su casa o de su apartamento, la cuota de su carro, el alimento de sus hijos, el estudio de sus hijos. Se comprometieron saliendo por fiador de un amigo, de un familiar, listo, sí, ahí la firma. Y después, mijito, qué pena, su familiar no pagó, pague usted. Porque la ligereza de la persona que no ha entendido la dimensión de lo que está haciendo, no, eso no es nada. Palabras, hermano, palabras, no hechos. No, eso no es nada, venga, hágale, hermano, para las que sean. ¿Ah? Ahora en día en el mundo funciona mucho ese cuento de que el amigo que es amigo para las que sean, ¿sí? Y cuando lo vea por ahí teniendo que pagar lo que no se ha comido, teniendo que dejar de darle a su familia lo que le pertenece, solo porque se emocionó y le dijo al amigo, nosotros hemos sido amiguis, panas desde hace mucho tiempo, para las que sean. Te necesito como codeudor, como fiador, como deudor solidario. Ahora le llaman muy bonito, hoy en día tienen unos nombres espectaculares, pero es lo mismo, tenés que pagar si el otro no paga. Y estás poniendo en peligro tu futuro y el futuro de tu familia. No lo hagas. ¿Ah? No lo hagas. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Porque es que, hermano, le digo algo. Hablaba hace algunos meses con un hermano que no vive por aquí, pero que le pasó esto. Uy, pastor, yo le hubiera escuchado a usted. Yo le hubiera escuchado, en esa semana usted habló de eso, pastor. Y yo de todas maneras, amigos de muchos años con mi amigo, yo le serví de fiador. Y yo no tenía con qué pagar, le serví de fiador. Y resulta que él se separó de la esposa, partieron los bienes que tenían, ella se fue para el exterior, él también se fue para el exterior y dejó la deuda ahí. Ahora el que me tuve que separar fui yo, porque ya no tengo con qué mantener mi familia, mi esposa se aburrió, se fue, y yo estoy pagando algo que no me comí. Por la boca, hermano, porque para las que sean, no, señor, no haga eso. Ahora, Proverbios 14, léalo conmigo, Proverbios 14, el versículo número 23, 14, 23, léalo conmigo, por favor, dice: en toda labor hay fruto, todo lo que se hace trae su recompensa. Eso es lo que está diciendo aquí. Mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Asócielo con lo que leímos en Eclesiastés. La persona empieza a hablar y a comprometerse y termina pobre. Yo escucho esas personas en los centros comerciales y se demora mucho sacándome la tarjeta de crédito, es que no tengo mucho tiempo, soy una persona muy importante, se demora mucho sacándome esa tarjeta. No, eso no se le demora nada, venga, espérese, y usted tiene buen crédito, y hablan y hablan y hablan, y después, ¿sabe qué? Terminan esclavizados de una, de dos, de tres, de cuatro tarjetas y no les queda ni con qué mercar. No les queda ni con qué pagar los servicios públicos, porque quieren aparentar y hablan de cosas y dicen de cosas. Empobrecen. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Quiero entrar en algo que es muy importante y que no quiero dejar de hacerlo. Suspendemos aquí, porque quiero ir a Génesis, capítulo número 12.
el resultado de las palabras. Eso es lo que estamos hablando. ¿Cómo afecta a mi familia y a mi vida las cosas que yo digo? ¿Cómo afecta? Génesis capítulo número 12, versículo número 1 en adelante. Dios llama a Abraham, debe decir por ahí en las Biblias que tienen títulos. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Esa promesa es para usted? ¿Eso es para usted? Ya se convirtió en una herencia, ¿no? ¿Lo tiene claro o no? Pero dice el versículo 3: bendeciré a los que te bendijeren. La palabra bendecir viene de bien decir, decir bien, hablar bien. Y la palabra maldecir viene de decir mal, de hablar mal de alguien. Entonces, Dios, no otra persona, le está diciendo a Abraham que con relación a la fe es nuestro Padre. Claro. Dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, hablando del Señor Jesús. Déjeme le explico algo que es un factor que está afectando mucho al cristiano, y a veces uno no se para, no se detiene a analizar esto. Resulta que lo que el Señor le dijo a Abraham es esto: mire, usted como mi hijo, ¿cuántos son hijos de Dios? Eso es para usted y para mí, igualito. Usted como mi hijo, yo lo voy a guardar. Y todo el que diga bien de usted, yo al que diga bien de usted, lo voy a bendecir. Lo voy a prosperar, voy a hacer cosas buenas con él. Todo el que hable bien de ti. Pero Abraham, el que hable mal de ti, el que se atreva a decir algo en contra de ti, yo voy a hablar mal de él, voy a hablar en contra de él. ¿Y le irá bien a aquel de quien Dios hable mal? ¿Le irá bien? ¿Sí? ¿Le irá bien? No. Entonces mire la situación. A veces uno se engaña, sí, se engaña, esa es la palabra. A veces uno se engaña pensando que uno es el hijo preferido de papá, que yo tengo todos los derechos y que los demás están por debajo de mí y que los demás no valen lo que yo valgo. Ese es el engaño más grande, sobre todo del ministro y de algunos cristianos por ahí. Entonces hay cristianos que no temen maldecir a otro por su calidad de ministros. Se usaba mucho, escuche, era muy frecuente que el ministro maldijera a la iglesia. Sí, con maldición, hermano. Soldados de chocolate, crispinos, crispetos, por todo se debilitan, por todo se quejan. Soldados de azúcar. Eso es maldición para la iglesia. Aquí hay un poco de complicados, esta es la iglesia más complicada que yo he encontrado en mi vida. Está hablando mal. Y no está hablando mal de cualquiera. Está hablando mal de la esposa de mi Señor Jesucristo. Y como es ministro, él piensa que puede hacer lo que quiera. Y se le olvida que eso juega en doble dirección. Escuche, capítulo 12 de Génesis, versículo 3, juega en ambas direcciones, para mí y para usted. ¿Lo está entendiendo o no? Entonces yo los conozco, pastores que se levantaron, en vez de hacer las paces, hablar, corregir, si hay que amonestar, amonestar en privado, jalar las orejas, reprender, pero estar dispuestos a restaurar, mientras que la otra persona se deje. No, conozco ministros que se enfadaron tanto con el error de alguien que los maldijeron. Los he de ver.
Los he de ver llegar como perros lambiéndose las heridas. Palabras literales. Como perros lambiéndose las heridas, llorando lágrimas de sangre, rogándonos que los recibamos. Los he de ver enfermos, arruinados, con sus hijos en la desgracia. Hermano, a mí no me cabe eso. Yo siempre he dicho, ¿en qué clase de corazón caben esas palabras, hermano? No en un corazón arrepentido de verdad, no en un corazón que recibió una nueva naturaleza, no, hermano, no. Porque esa persona todavía tiene resentimiento, todavía tiene odio, todavía tiene venganza. ¿Y sabe qué, hermano? La persona que recibió eso, empezar a odiar, empezar a reclamar. Nosotros no le hicimos sino bien al pastor y a la pastora, lo único que hicimos fue servirlos. Estábamos en ayuno, en oración, nos dejaban en las vigilias, predicábamos. Y empezaron a hablar mal también. Injustos. ¿Cómo no les dijimos nada cuando ellos hacían esto, aquello, lo otro? Y las cosas que nos dábamos cuenta. Y sus pastores, por otro lado, no se junten con esa ralea. Ellos son una maldición. Y los otros, por otro lado, no vayan a esa iglesia. Esa iglesia no es de Dios. Esos ministros son tal por cual, así, así, así. Tranquilo, no se preocupe. 2 años. Y empezó el problema para la oveja. 2 años. Problemas de toda índole. Unas migrañas tan fuertes. Dolores estomacales. Picadas en las coyunturas. Empezó a dolerle todo el cuerpo. Fibromialgia, como que llaman a eso. No le encontraban nada. Y todos los días peor. Y todos los días peor. Enfermedades en la piel. Cuando nunca había tenido problemas de miomas, en 2 años se hizo un examen y tenía un racimo, literalmente un racimo de miomas, pequeñitos pero eran muchos. Y entonces se alegró, los ministros se alegraron. ¡Ja! ¿Se da cuenta? Es que el que se meta con nosotros. ¡Ja! 1 año después, la pastora tenía 4 operaciones. Le resultó un cáncer de matriz. Al pastor le dio un paro cardíaco. Hermano, maldición para allá, pero maldición para acá también. ¿Entiende lo que le digo? No maldiga a nadie, porque esa maldición es de doble sentido. La maldición que se fue hacia allá, si usted es autoridad, les caerá a ellos si ellos no saben perdonar y bendecir. Pero va a venirse con fuerza hacia acá. ¿Se demorará un poquito? Puede ser. Pero esa maldición es como un boomerang, así. Va para allá y va para acá. Impresionante, hermano. Y cuando alguien que amaba mucho a esos pastores me llama y me dice, esto que está pasando es de unos pastores de la Argentina. Me dice, pastor, no, dígale que busquen ayuda. Los dos están en la desgracia más grande. Están bajo maldición de Dios. Dios está hablando mal, tanto de los pastores como de los que se fueron maldecidos también. Está hablando mal de ellos y los demonios se están enseñoreando, enfermedad, desgracia, ruina, miseria. La iglesia se le bajó a los pastores y a las ovejas perdieron el empleo, casas embargadas. Oiga, qué cosa tan terrible, hermano. Tengamos temor de hablar de otro, porque las palabras que nosotros pronunciemos van a ir con fuerza, pero van a volver con fuerza. Y lo que yo diga de malo contra otro, se vendrá sobre mi vida. Dios lo dijo, y Él no puede mentir. El que te maldiga a ti, Dios lo va a maldecir, pero si tú maldices a alguien, Dios te va a maldecir a ti o me va a maldecir a mí, al que maldiga. ¿Sí está entendiendo eso o no? Entonces, hermano, no le dé lugar al diablo y no haga enojar al Señor. ¿Usted cree que alguien cometió una injusticia contra usted? No se preocupe, perdone y bendiga. Y esa maldición o esa injusticia no va a prosperar sobre usted. ¿Ah? ¿O no dice la Biblia eso? Romanos capítulo número 12. El antídoto contra la maldición de una autoridad
es la bendición suya. Dice la Biblia, capítulo 12, versículo 17. Vamos a leer algunos versículos. El 17 dice, no os venguéis, no paguéis a nadie mal por mal. No pague con insulto un insulto. Si hablaron mal de ti, no pagues hablando mal de él. No, ese es el peor error. Eso es lo que quiere el diablo y lo que tiene que castigar Dios. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, sí, depende de nosotros. De ti pueden estar hablando mal, pero depende de ti si hablas mal o hablas bien de esa persona. ¿Estás escuchando o no? Hermano, en medio del pueblo de Dios hay muchos cristianos bajo la maldición de Dios. Ni siquiera el ataque del diablo. Bajo la maldición de Dios, porque Dios no puede mentir. Y si alguno de nosotros está hablando mal de un ministro, de un cristiano, del cristiano más sencillo, del cristiano más pobre de la iglesia, si estamos hablando mal de él, Dios va a hablar mal de nosotros. Entonces dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ah, ¿hablaron mal de usted? Vaya, dígale, hermano, si en algo lo ofendí y le di motivo para que usted esté hablando tan mal de mí, perdóneme, hermano, perdóneme, pero sepa que yo nunca voy a hablar mal de usted, punto, ya. Ahí va a acabar para usted. Usted va a seguir siendo bendecido. Usted va a ver bendición. Pero entonces, que hablaron mal de mí, ¿qué dijo? No, que usted era esto, aquello. Ay, hermano. ¿Y qué? El hermanito tal cosa, y el hermanito tal otra, y el hermanito hace, y el hermanito dice. Yo me doy cuenta, hermano. No son sino un poco de hipócritas. Es el negocio más malo que puede tener un cristiano, empezar a hablar mal, empezar a dejar que su boca lo contamine a él, lo maldiga a él, porque eso es lo que está haciendo. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. 19, no os venguéis vosotros mismos, no tome venganza usted, hermano, no. ¿Alguien cometió una injusticia con usted? Listo, entréguele eso al Señor, bendiga a esa persona, no reclame, no pida nada. Ya, solucione eso. Si tiene que apartarse, pues apártese. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, pues dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego, remordimiento, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y dice el principio bíblico poderoso, dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué es lo único que vence el mal? ¿Qué es lo único que vence la maldición que pusieron sobre ti al decir de ti, lo he de ver? ¿Qué es lo único que vence esas palabras? La bendición. Que usted diga, en cambio yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Y si algo me hizo, yo lo perdono en el nombre de Jesús. Y declaro que no me debe nada, declaro que no tengo ningún reclamo contra él, contra ella, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Ya, tranquilo. Al otro, oiga, la maldición que dijo el otro, va a dar contra el muro, oiga, contra el muro de su bien, va a rebotar y se le va a venir a él solito. ¿Está entendiendo eso? Porque solamente el bien es capaz de destruir el mal. Solo el bien. Y a veces, hermano, uno se deja enredar por el cuento, se deja enredar por el conflicto, se deja enredar, hermano, por la mala disposición de ánimo de alguien. Y yo conozco tantos cristianos, hermano, enredados en el cuento de que estuve en tal parte y lo único que hice fue servirle al ministro, al pastor, y empezó a hablar mal de mí y empezó a decirle a la gente que se cuidara de mí, que tuviera cuidado conmigo, que yo era un cristiano mentiroso, un cristiano hipócrita, que lengua, hermano. Mire, si el cristiano tuviera en cuenta el poder de la lengua para bendecir o maldecir, no se metía en esas cosas. No importa si nos predicaran todos los días de esto mismo, sería muy bueno porque la iglesia todavía no ha aprendido.
La iglesia no ha aprendido a darle el valor que las palabras se merecen. Usted por lo que diga, mañana le puede ir bien, y por lo que diga, mañana le puede ir mal. Hermano, personas, ministros confesando desgracia, esto está muy duro. El diablo, y sí, es verdad, así como lo dijo, así es. El diablo, no porque Dios le haya dado tanto poder al diablo, sino porque con su boca Él le dio poder al diablo. El ataque, la lucha, la tribulación. Uy, es que ese ataque del diablo fue terrible y me hizo, y me hizo, y me hizo. ¿Dónde dice la Biblia que a un buen hijo de Dios el diablo lo pueda tocar? ¿Dónde? No. ¿Se lo pondrá a la obra que Dios le encomendó a hacer? Puede que sí. Pero es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Sé qué dice? Claro. Y el que dice hablar, hermano, qué terrible es eso. Mire, qué sorprendente. Hace muchos años, cuando yo entiendo esto, y viene y me dice un hombre, pastor, es que yo estaba sirviendo en tal iglesia, y vino un pastor, cambiaron de pastor, y cuando cambiaron de pastor, yo le caí mal al pastor que llegó, y me sentó. Pastor, yo era un hombre próspero, yo tenía famas, yo tenía en toda la ciudad, eso es en el eje cafetero, tenía 4 famas en toda la ciudad, me iba bien, yo era sobreabundado y le servía al Señor con alegría. Y vino este hombre y empezó a exigirme cosas y me sentó y me dijo que yo no podía servir en la forma en que estaba, que me tomara un tiempo. Pastor, y yo no sirvo para eso. Yo no sirvo para estar sentado. Dios me mandó fue a servir. Entonces me fui para otra iglesia. Error. ¿Y qué le dijiste al pastor de la iglesia donde te fuiste? No, pastor, la verdad. ¿Cuál verdad? Si usted quiere que le ayude, dígame la verdad. Dígamela a mí. ¿Qué le dijiste al pastor para donde te fuiste? No, que el pastor parecía que yo le hubiera caído mal, que me la montó y me sentó injustamente. Ahí está. Empezaste a injuriar. Empezaste a suponer cosas. ¿Qué te vas a dar cuenta tú? Que el Señor le haya dicho a ese ministro, pruébame a este hombre, pruébamelo. Pruébamelo si él está o por el servicio o por mí. Pruébamelo si él es capaz de someterse a la autoridad sin rechistar, que es el principio más poderoso en el cristiano. Pruébame ese hombre a ver si él me sirve en el principio de la rebeldía o de la obediencia. Claro, le tocó el ministerio y ahí mismo se alborotó. Se fue a hablar mal con otro ministro, el otro ministro le hizo caso, se sentaron en silla de escarnecedores a decir, no, el tipo tiene fama, el tipo dice que tal y tal cosa, que de allá donde viene, que dicen esto de él, que dicen esto, que hizo acá. De razón, pastor. Entonces, ¿sabe qué? Yo me vine para acá para que usted me ponga a servir. Sí, claro, aquí vas a servir. Y empezó a irles mal a todos dos. Me dijo, empezó a irme mal en los negocios, pastor. En 2 años, no solamente he tenido que vender 3 famas, sino que la última que tengo la tengo embargada. Y a los demás les va bien, a los impíos les va bien y a mí me va mal. Le dije yo, ¿sabe por qué? Porque Dios está diciendo mal de ti. Dios está hablando mal, Dios está hablando pestes de vos. ¿Cómo te puede ir bien? Si desde el cielo el Todopoderoso está hablando mal de ti, ¿cómo te puede ir bien? No, pastor, pero ¿cómo así? Yo no he pecado, pastor, yo me guardo. Ahí está, Génesis 12:3. Hablaste mal de un cristiano, entonces Dios habla mal de ti. Pastor, en 2 años, el pastor donde estoy me dice, hermano, usted como que se vino en pecado de allá, como que se vino en rebeldía. ¿Qué más rebeldía que vino hablando mal del otro? Mire que desde que usted llegó, hermano, la iglesia me ha menguado. Se sentó en silla de escarnecedores a hablar mal de otro cristiano y entonces Dios también habló mal de ese ministro. Entonces yo le dije, vaya donde su pastor y dígale que Dios está hablando feo de él. Está hablando pestes de él. Por eso la gente se le está yendo. Pastor, en 2 años, en menos de la mitad va esa congregación. Y él me echa la culpa a mí. Pues sí, la cascarita fuiste vos.
que te fuiste a ponerle tema de otro pastor, a hablarle mal de otro cristiano, y él te puso atención, y él cayó en la red, y empezó a usar su boca en contra de otro cristiano, cuando el Señor le dijo a Abraham, el que hable mal de un cristiano, yo voy a hablar mal de él, así sea otro cristiano. Pero el que hable bien de un cristiano, cristiano o no cristiano, voy a hablar bien de él. Oiga, qué tremendo es. Y no le ponemos atención. Entonces, ¿cuál es el propósito de no terminar estos 3 días sin hablar de esto? El propósito es este, hermano. Si usted reconoce que alguna vez ha hablado mal, no necesariamente de un pastor, de un cristiano, si un cristiano lo engañó, si un cristiano le quedó debiendo dinero, si alguien se portó mal con usted, aunque usted diga que ese que cristiano va a ser, no importa. No importa. Nosotros, escúcheme, nunca en la Biblia dice que nosotros tenemos derecho a decir quién es cristiano y quién no. ¿Quién dice eso? ¿Quién es el que dice quién es cristiano y quién no? ¿Quién lo dice? ¿Quién? Pues Dios, no hay nadie más. Y a veces uno se da unas ínfulas, hermano. No, pero yo no he pecado contra él, porque si él fuera cristiano, pero ni cristiano es, ¿por qué se equivocó? No se equivoque, no nos equivoquemos nosotros. Entonces, si usted reconoce que en algún momento habló mal de un cristiano, aunque no le esté yendo mal, se lo digo pues, para que no se dejen embolatar, aunque no le esté yendo mal, confiéseselo al Señor, dígaselo al Señor, cancele las palabras que haya dicho, aunque hayan sido muy suavecitas, aunque solo hayan sido, ese hombre es un injusto, yo no sé por qué, aunque no haya sido sino eso. Presénteselas al Señor, confiéselas a Él, cancélelas, bendiga a ese hombre, a ese cristiano, aunque usted no sepa más de él, sea que esté aquí o no. Le voy a decir esto, aunque ese cristiano se haya apartado, aunque esté en el mundo, cuando estaba en la iglesia, si usted habló mal de él, debe confesárselo al Señor, cancelar sus palabras y bendecirlo. ¿Qué cosa? Porque puede ser que por su maldición él volvió atrás. Porque de las personas que yo le digo que esos pastores maldijeron, esas personas volvieron atrás, se fueron al mundo. Y cuando pudieron solucionar su problema, esa familia, la familia entera, volvió otra vez a los caminos del Señor. Qué tremendo es. Entonces, si usted así lo acepta, yo le propongo que se ponga en sus pies y antes de mirar si alguien dijo algo malo de usted, cerciórese de que si usted dijo algo malo de alguien, de un cristiano, usted ahora, en este momento, se lo cuenta al Señor, cancela sus malas palabras, cancela sus malas dicciones y habla bien de él. Reemplaza las malas palabras por buenas palabras para que Dios suspenda el hablar mal de ti y de mí y empiece a hablar bien de nosotros. ¿Está entendiendo? Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.